Lo lograron, amigos, lo lograron, rompieron con todo el sueño que teníamos de cambiar el poder judicial, frenaron la elección por completo de última hora. El INE ha cambiado todo el plan de la presidenta y además lo confirma César Gutiérrez. Y es que al parecer el INE ha hecho todo mal, se están haciendo los locos definitivamente, porque resulta que hubo muchos errores. Entre estos muchos errores pusieron una candidata mal. No estaba, pero en la boleta sí está. Y todo lo contrario para César Gutiérrez, quien nos confirmó esta información, porque resulta que nos reveló que lo dejaron fuera de las boletas. Y no solo eso, ni siquiera está su registro. Y eso que se entrevistó y todo, pero no, no hay registro. Es una locura total, amigos. Bienvenidos, les vamos a contar todo en el Grito de la Patria. Y también, por supuesto, pues nos revelan cómo Supermana llegó a ver a Eduardo Verástegui en unas fiestas LGBT, pues allá en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando era gay, pero pues ya se le quitó, ¿verdad? Ahora solamente quiere hacerse el santo. Y les traemos grandes detalles de ese personaje que pretende hacer un nuevo partido político. Mi nombre es Rebeca Aguilera y como siempre es un placer poderles saludar. Gracias por compartir, por comentar, por dejarnos su like, por activar la campanita de notificaciones, luego de suscribirse a El Grito de la Patria. Infinitas gracias por estar con nosotros y vamos a darle, porque oigan, esto está fuertísimo, además increíble, porque resulta que pues sí, así como dice el Grupo Fórmula, pues se les chispoteó a los del INE, ¿tú crees? O sea, una bola de ¿qué? Dime tú en los comentarios cómo podemos definir estos personajes, porque resulta que millones de boletas van con una candidata incorrecta a la Corte. La boleta de candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un error que no fue corregido por el órgano electoral, no se dieron cuenta, les pasó completamente desapercibido. La boletera de candidatos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiene un error que no fue subsanado antes de enviarse justo a la impresión. Decían que necesitaban mucho dinero. ¿Se acuerdan de este pleito que previamente tuvieron donde decían pues que constantemente necesitamos más dinero, necesitamos más dinero, necesitamos más dinero? La presidenta dice, bueno, pues ¿en qué se gastan tanto? No es que miles de millones en la casilla. Bueno, pues ¿de oro? ¿De qué las hacen? ¿De marfil? O sea, me, me senté ahí con las estatuas. Y entonces, o sea, ¿de qué carajos les dan más dinero? Y resulta que ahora hacen este regadero. Yo quiero saber si como que a los del Oxxo se les pierde algo y entonces les dan más lana, ¿no? Para que resurtan eso que se les perdió. Va por cuenta de su bolsillo. Así que pues yo creo que lo correcto sería que todos estos errores que se hicieron precisamente con las boletas salgan del bolsillo de Guadalupe Tadei para regresarla a los orígenes. Y es que llama mucho la atención. Es muy, muy interesante. Es particularmente interesante cómo esta mujer se supone que llegó al INE y estaba a favor de la cuarta transformación y además tenía ideales muy correctos y muy, muy firmes. Pero resulta que después de convertirse en presidenta del organismo, algo pasó y ya no está ni allá ni está acá. Lorenzo Córdoba seguramente está a las espaldas. Yo creo que todos tenemos mucha seguridad de aquello, aunque no tengamos la más mínima prueba, pero estamos en que ese hombre está ahí mezclado y metido deseando hacer como sea para poder arruinar la elección al Poder Judicial y, por supuesto, seguir haciéndose de las suyas respecto de todo lo que pase dentro del INE. Ahora Guadalupe Tadei decimos, no, no va para allá, no va para acá, no sabemos ni qué onda con esa mujer. Estamos vueltos locos con el actuar de ella y no sabemos con qué nos vaya a salir en lo próximo. Y particularmente estamos también, pues, preguntándonos cómo puede ser posible que este tipo de errorcitos sucedan. Entonces, no se trata como de se divide el gasto entre todos, el gasto de las boletas entre todos, sino de que se lo cobren a Guadalupe Tadei para que justo se ponga en su lugar y regrese y denuncie justamente si es que está siendo sobornada desde hace mucho tiempo, si está siendo amedrentada, si tiene algún temor, que lo externe y el pueblo de México estará con ella como estamos justo con toda la cuarta transformación sobre ella y por supuesto resguardando sus intereses y los intereses del pueblo, que es para lo que se supone que la colocaron ahí, pero resulta que el INE pues ya no sabemos para qué lado batea, porque lo han logrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo van a funcionar? Y es que al menos 100 millones de papeletas aparecerán como candidata de la Corte, una actual magistrada tribunal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se llama Rosa Gloria Santos Mendoza, aun cuando en escritos formalizó su declaración en esta competencia. Resulta que
se confirmó con la propia magistrada de su intención de seguir participando en la elección al Poder Judicial, y ya que cuenta con el pase directo y de haber enviado el propio INE su declinación desde el pasado 18 de febrero, 3 días antes del inicio formal de la impresión de las boletas, pues resulta que algo extraño pasó. El tamaño del error, claro que no es menor, por supuesto que no. Ya que en otras reglas de elección judicial está prohibido que el nombre de una persona aparezca en dos boletas distintas. Además, advirtió que en días próximos volverá a presentar escritos al órgano electoral para urgir una contestación con base a la Constitución y a través de los escritos ya presentados defenderá su candidatura para el cargo en la Ciudad de México. Ahora resulta que Gloria Santos Mendoza salió insaculada en el sorteo que hizo el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal el pasado 2 de febrero para contender por un cargo como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El viernes 21 de febrero comenzó la producción de toda la papelería electoral de la elección judicial federal. Aquí vimos, de hecho, los videos, estuvimos muy contentos viendo cómo iba todo viento en popa y no contábamos con la inteligencia y la astucia aparente de todos estos, donde incluidas estaban las boletas en la planta de talleres de gráficos de México y donde, a pesar de haber manifestado la intención esta mujer de declinarse de esas boletas ya impresas, la magistrada Santos aparece con el número 29. Ahí está, siendo parte, ahí está, con este ligero, extraño, curioso y particular error que resulta ser bastante desquiciante. No sé ustedes cómo lo vean, ustedes cómo lo tomen, pero indudablemente esto nos saca a todos de nuestras casillas y por supuesto nos hace pensar que se corre un importante riesgo, que hay cosas graves que están pasando precisamente con los intereses de unos cuantos que trabajan precisamente para el saboteo de esta ley, que anteriormente fue reforma y desde entonces ya querían tener todo bajo control y parece que pues no, o sea, que no iban a tener éxito y resulta que por lo que parece se las arreglan a como dé lugar para sabotear absolutamente toda la historia de las elecciones. Qué curioso y qué particular resulta el actuar de el INE en este específico caso. Un organismo de ese tamaño que resulta que tiene estas ligeras equivocaciones. Imagínese usted. O sea, después de la corrección, el INE aprobó las listas definitivas de las candidaturas y habrá 64 postulaciones en la Suprema Corte y 15 para la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esta es información del 20 de febrero, donde estaba ya todo corregido, donde ya las muestras estaban listas al parecer, donde la emisión de las boletas se pospuso ya para lo que era entonces el viernes, luego de que se realizaran ciertas correcciones en el listado y que se hicieron ciertas pruebas de impresión, pues se lanzó el tiraje. Y ahora resulta que salen con esta pequeña gracia. Estaba programada para la noche del jueves y resulta que se pospuso para el día viernes para que se pudieran hacer las pruebas de impresión y pues ahora todo mal, todo mal. Ahora ya las cosas no están como se supone que deberían estar y como se había prácticamente ordenado. Y justo ante eso aparece César Gutiérrez Priego, que dice que se dirigió justo a la a la Junta Distrital Ejecutiva número 22 de INE México en Naucalpan, allá en el Estado de México, a realizar su registro presencial físico. Esto el 28 de febrero. Y se le señaló que tenía las pretensiones de ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le señaló que no se encuentra registrado en el sistema del INE. Usted lo puede ver en esta subpublicación. Aun cuando en la página oficial del Senado aparece como candidato propuesto por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, no está en la lista. Es increíble. Increíble. Además, indescriptible el actuar de estos personajes donde están, pues, haciendo efectivamente todo mal, saboteando todo. O sea, ¿y por qué la elección judicial, se preguntaba uno, va a costar 7,000 millones de pesos?
¿Por qué? Era una cuestión que teníamos absolutamente todos y también una cuestión que se hacía, un cuestionamiento que se hacía la presidenta y que de hecho externó en la mañanera y decía, bueno, pues ¿por qué tanto? O sea, ¿a qué podemos atribuir que sea tantísimo dinero? O sea, pues ¿de qué se trata? Y justamente recordemos cómo estaba la duda generalizada. Lo que yo les planteé públicamente, y creo que ellos lo deben de hacer público, no solamente a la presidenta de la República, es ¿por qué es más de 7,000 millones de pesos la elección? Ellos están planteando que con 7,000 millones podrían ajustarse, pero habría 72,000 casillas, frente a las 172,000, algo así, pero por ahí que se pusieron en el 2024. Entonces, lo que yo les voy a preguntar es ¿por qué 72,000? Si ellos plantean que pueden poner más casillas con más recursos, también ¿por qué? Es decir, ¿en qué se gasta en la elección? Cualquier elección, evidentemente, pero en el Poder Judicial. Todos hemos hablado de la transparencia. Entonces, ellos también tienen que ser transparentes por qué una elección cuesta 7,000 millones o 9,000 millones o 13,000 millones, que fue lo que pidieron originalmente. Y a partir de ahí, pues hacer una valoración de dónde podría venir un recurso adicional de los fideicomisos de la Corte, que hasta ahora solo han depositado 800,000 pesos. Me preguntaron el otro día, 800 millones de pesos, perdón, 800 millones de pesos. Me preguntaron el otro día que por qué no se estaba depositando en Afinsa, si era un problema en Afinsa o porque allí están los fideicomisos o era un problema de la Corte. Y estamos averiguando justamente este tema, pero la reforma constitucional establece que la Corte debe depositar todos el recurso que esté en los fideicomisos. ¿Para qué se utilizaría? Pues también debemos ser muy transparentes. Si una parte de eso es para la elección, pues explicarle a la ciudadanía por qué una parte de eso va para la elección y si lo ocupamos o en qué lo vamos a ocupar, también tenemos que ser muy transparentes de a dónde se iría este recurso, que yo considero que esencialmente tiene que ser para los derechos de los ciudadanos. Una locura. Luego les dan este dinerito. Ok, quedó todo correcto. Se les dio este dinero. Y luego cometen semejante error. Semejante error. O sea. Pero bueno, es bien sabido que se las gastan de una y mil maneras porque resulta que un juez de Morelia ordenó al INE suspender la elección judicial que advertía ciertas multas. ¿Se acuerdan de esta situación? Cuando la decisión del juez de Morelia se había derivado de un amparo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Fue justamente esto a finales del 2024, incluso esto fue noticia como para el 23 de diciembre y fue precisamente que el 21 de diciembre se dio a conocer que este juez de Morelia había determinado a los consejeros del INE que iban a detener la organización de la elección de jueces y magistrados. Y lo había dicho con semejantes de estos, ¿no? Este juez, Sergio Santamaría Chamú, ordenó a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación abstenerse de proceder en la extinción de los fondos y de fideicomisos que pertenecían al Poder Judicial. Y como parte de la resolución, el juez también impuso una multa de 107,570 pesos a cada uno de los 11 consejeros del INE y los 2 funcionarios federales implicados en caso de no cumplir con la orden de que se aplicara una nueva sanción económica del mismo monto. Este consejero del INE tendría una cuarta multa si incumpliera esta orden por montos superiores a 54,000 pesos. El consejero general del Instituto Nacional Electoral ordenó la suspensión de la etapa en la que se encontraba en ese momento, en diciembre del 2024, el proceso electoral extraordinario de 2024 y 2025 respecto a las categorías de juez y jueza de distrito, así como de magistrado y magistrada de circuito, y esa era la resolución del juez que andaba ahí trayendo en moda, ¿no? O sea, en la supuesta intención, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, no, tremendo. Y además ellos viéndose súper lentos y buscando que, o sea, ¿qué entendíamos nosotros por esto que estaban buscando generar que sin duda hubiese más tiempo para que los del Poder Judicial siguieran haciendo sus fechorías? Es lo único que podría quedarnos claro, ¿no? O sea, según esto, pero bueno, luego decimos, ay, hay cada loquito, y aparece Alarraqui en ay, hay cada loquito, porque él dice que por culpa de la traición de los consejeros del INE y los magistrados electorales nació precisamente en México una dictadura, es lo que dice Carlos Alarraqui, pero sabemos que ese señor, pues bueno, ay, cada cosita que se le ocurre, ¿verdad? Cada cosita que se le ocurre. Pero habíamos dicho, Lorenzo Córdoba involucrado en todo este asunto. Yo no lo dudo ni un segundo, de verdad. Es definitivo que este personaje algo tendrá que ver ahí. Los consejeros del INE se revelan, impugnaron leyes secundarias de la reforma judicial. Esto
mucho antes, en octubre, cuando los consejeros rebeldes del INE estarían actuando bajo las órdenes del expresidente Lorenzo Córdoba para ganar tiempo en el tema de la reforma al Poder Judicial. ¿Se acuerdan de todo esto? Cuando este grupo de consejeros del INE presentaron una controversia constitucional contra 2 artículos de las leyes secundarias de la reforma judicial que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto también eran parte de estos proyectos que tenían, pues, en la búsqueda de retrasar el proceso. Hasta ahora, así vamos. Y dicen por ahí, a ver, ¿cómo carajos paramos? De locos. Pero bueno, vamos a reírnos un rato porque la verdad es que esta situación no amerita menos. Eduardo Verástegui dice, vaya, parece que tengo a todos los zurdos progres comiendo de la palma de mi mano en mi cuenta de X. Aquí los quiero ver todos los días. Es una orden que les doy. Ahora a trabajar. Y por cierto, muchas gracias por la labor gratuita para mí. Sigan escribiendo mi nombre todos los días y no se les olvide etiquetarme. ¿Qué haría sin ustedes? Dios los bendiga. Esto de forma reciente, dado que él jura y perjura que tiene una campaña en su contra creada por los morenistas. Y la gente, la verdad, está completamente muerta de risa con él. O sea, pero muerta de risa. Muy feo. O sea, cosas que ni siquiera les podemos presentar de lo muy muerta de risa que está la gente. Este, por ejemplo, es el comentario primero que aparece ahí. Dice, debo reconocer que a veces me divierte Eduardo Verástegui. No a cualquiera se le ocurre hacer rosarios en X. Solo que es un poco contradictorio. Se desgarra las vestiduras por los menores, pero nunca cuestiona a la iglesia y la religión por qué son los mayores generadores de pedófilos. Curioso, ¿no? Curioso. Y después lo define tal cual así en esta misma charla. Hablan de un tema pues también muy curioso porque le pone a una persona, no, esos datos no son reales, las estadísticas no dicen que eso es cierto, dicen que son otros temas y que no sé qué, y que son personas con preferencias sexuales distintas los que tienen este mayor número de abusadores y no sé cuánto. Y entonces, pues la persona le responde que pues no hay distingo, ¿no? O sea, que en realidad pues, no hay distingo y pues aparentemente, o sea, diciéndoles como homosexuales a los padres, pues, y es que me da terror ese tema porque está intenso. Y pues diciendo también que pues Eduardo Verástegui pues es las dos cosas, ¿no? O sea, homosexual y quiere ser padrecito. También puso, soy un libro abierto, lo dije y lo seguiré diciendo, no tengo reparo en aceptar mi pasado, pero no me gustan las mentiras. Hace años que abrí los ojos y que le hice una promesa a Dios y que lucho por mantener hasta el día de hoy. Es algo que todos podemos hacer, incluso aquellos que viven de la polémica mentirosa y difamatoria. Y no nos van a detener juntos, somos más fuertes. Y ya, porque puso sin línea, sin llorar. Eduardo Verástegui aprovechó para denunciar una supuesta campaña de desprestigio en su contra, porque traía argüende, este, pues de cuando ahí andaba con el Ricky Martin. Las historias, pues son muchas y las fotos también, pues tan curiosonas, ¿verdad? Dentro de las exploraciones de los chicos en aquellos tiempos, ¿no? O sea, curioso. Y luego, pues aparecen dentro de las publicaciones, dentro de las entrevistas, dentro de todo, pues acá, Zurita Carpio que dice, lo que vieron mis ojos se quedará ahí, pero hay una realidad y una verdad. Daniel Vives, que se le conoce como la Supermana, estuvo contando con Maxine Goodside, que conoce de tiempo atrás a Eduardo Verástegui y platicó así prácticamente primerísima mano. No les vamos a poner el video porque pues pertenece a Maxine Goodside, pero dice, yo me lo encontraba en los antros LGBT y para allá y para acá y pin, pin, plin y no sé qué, y shalala, y pues bien a gusto. Ahora resulta que ya no le gusta, pues bueno, ¿verdad? O sea, pues pero no es gripa, no es gripa. Todo sale, parte de las burlas por las oraciones que el personaje le encanta andar haciendo ahí en redes sociales y sobre todo el que promueve y promulga, que se la pasa orando también por las decisiones de Donald Trump, mm,
Su personaje favorito, número uno, yo creo. Su persona favorita en el mundo, vamos a decirlo así. Y la verdad es que, pues sí está muy fuerte la historia porque, pues Eduardo Verástegui, la realidad es que no tiene Tú no tienes mucho por qué desacreditar. que compartir, ¿no? Y Ale Castilla hizo un video sensacional donde comparte acerca de este personaje. Creo que se me movió el segundo. Esperemos que lo encontremos rapidísimo, donde dice que es como una incongruencia total la existencia en sí de este personaje. Nadie está haciendo una campaña en contra de Verástegui para desacreditarlo, porque igual nadie va a votar por él. Tú no tienes por qué desacreditar a un rival tan débil como Eduardo Verástegui. Él se desacredita a sí mismo muy fácilmente. Pero me parece insultante que nos quiera ver la cara diciéndonos que no, que los zurdos progres somos unos locos. ¿Ah? Estamos viendo saludos, sí, donde no los hay, cuando claro que los hay. Si vas a andar haciendo esas cosas, mínimo cállate, si no lo vas a aceptar a todas luces. Todos saben, ¿eh? Eso se llama dog whistle. Son guiñitos que solamente las personas que piensan igual que él van a cachar. En realidad no funciona, todos lo cachamos, todos sabemos que el güey es un nada. ¿Sí o no? Yo no. Y entonces, pues fabuloso, porque, o sea, nos dice esta verdad, donde el tipo, pues, dice, es un nada completamente. Y entonces él platica también sobre que el tema, pues, de la ultraderecha en México es absolutamente infuncional, o sea, no podría servir de absolutamente nada. Completa y absolutamente absurdo, infuncional. Ay, ni existe esa palabra. Pero bueno, no podría funcionar en México porque, pues, la mayoría de la gente son obreros, un gran porcentaje, que trabajan y trabajan y se la viven trabajando. ¿Para qué? Absolutamente para ganar el mínimo y seguir en una vida bastante difícil, compleja, y pues no funcionan estos discursos para con la vida real del México actual. Entonces, pues bueno. Ahí está la historia. Amigos, mi nombre es Rebeca Aguilera, qué gusto que nos hayan acompañado. No se olviden de comentar, de compartir, de dejarnos su like, de activar la campanita de notificaciones y de seguirnos constantemente. Por supuesto que queremos encarecidamente que sigan con nosotros y por supuesto que nos ayuden a compartir este video y también que nos ayuden con los suscriptores para que lleguemos lo más pronto posible a los 1000 suscriptores. Les mandamos un abrazo enorme con muchísimo cariño. Hasta la próxima.